viendo ahí entonces diversas opiniones por parte del gobierno, unas reuniones que han llevado a decir que podría ser una posibilidad que el gobierno se abriera. Vamos a escuchar de inmediato a Camila Vallejos, la ministra Vallejos, para que nos cuente cuál es la posición del gobierno. Parlamentarias y con la ciudadanía. Lo dijimos ayer. Nos interesa mucho poder recoger algunas de las inquietudes que nos han presentado. Entendemos que la situación es compleja hoy en día en nuestro país. Hemos propuesto el plan Chile Apoya justamente para generar empleo para las mujeres, para poder incluir a sectores rezagados de nuestra economía y también paliar los costos de la vida que han aumentado considerablemente en nuestro país. Junto con eso, a través del diálogo con los parlamentarios y parlamentarias, particularmente de la Cámara de Diputados y Diputadas, se han recogido otros elementos que buscan justamente atender a situaciones que son complejas, como las deudas de pensión alimenticia, como otro tipo de deudas. Estamos hablando, por ejemplo, de deudas hipotecarias o deudas para las primeras viviendas en materia de vivienda social, que están sosteniendo lamentablemente muchas familias en nuestro país, y otros elementos más. Entonces, estos detalles los van a dar a conocer los ministros en el Congreso Nacional. No me voy a adelantar más, pero efectivamente hay un proyecto alternativo que está proponiendo el gobierno a partir del diálogo y la escucha que hemos estado sosteniendo durante estos días. Estamos escuchando las preguntas de los periodistas. Justamente vamos a seguir escuchando cuáles son las respuestas, un proyecto alternativo que estaría proponiendo entonces el gobierno. Vamos a no me puedo adelantar más Valle. de eso, pero justamente hemos estado sosteniendo estos diálogos para lograr evitar a toda costa tomar acciones que aumenten la situación que estamos viviendo de altos costos de insumos básicos. O sea, estamos pensando siempre en medidas que no contribuyan a aumentar la inflación en nuestro país, pero que al mismo tiempo puedan atender a la situación económica de las familias, a cuestiones que son específicas, pero que están viviendo también muchas mujeres, muchas dueñas de casa, muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso es lo que hemos querido construir con el Plan Chile Apoya y con este nuevo proyecto alternativo que surge a partir de estas conversaciones. Entonces, efectivamente, como les decía, vuelvo a reiterar, nada que tenga impacto en la agenda de reformas estructurales y nada que contribuya a aumentar más la inflación en nuestro país, porque golpea a las personas más vulnerables. Muchas gracias. Parte entonces de las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, vocera de gobierno. ¿Saben qué? Destacara el presidente o expresidente el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, decía durante la jornada de ayer, y se los leo textual: lo fácil es decir que venga el quinto retiro, pero no sé si después nos van a terminar aplaudiendo si fracasamos en la realización de todos aquellos proyectos que son cambios estructurales y que necesitan de una economía que realmente responda. Sin una economía que tenga las posibilidades, es muy complejo que se puedan hacer los cambios estructurales y podría llevar al fracaso del gobierno. Y nosotros no queremos que fracase. Parte de lo que en este caso el Partido Comunista cree y considera, cuando la situación que yo veo en el país es que se agudiza cada vez más, una situación de inflación, de problemas económicos, de insolvencia, y que vino a solamente ratificar lo que hemos visto antes, pero antes aparentemente sí era una buena alternativa, o sí fue la alternativa que se tomó más que un proyecto similar o que pudiese paliar con las situaciones que estamos viendo ahora, Max. Sí, eso personalmente lo encuentro de una incoherencia absoluta. O sea, hace 3 meses este mismo proyecto era positivo y ahora las condiciones han cambiado, y coincido con la Caro. O sea, la situación país ha ido empeorando. O sea, los niveles de crecimiento van a la baja, la situación inflacionaria es delicada, hay una clase media que ve con preocupación su futuro, y por cierto los sectores populares evidentemente que también eso ha afectado mucho más. Ahora la pregunta es, si no se aprueba el quinto retiro, ¿el ministro de Hacienda y el gobierno va a ser capaz de controlar la inflación? Personalmente pienso que no. Entonces, justamente lo que decía Gonzalo hace un rato, es un zapato chino. Y un escenario económico que no es para nada alentador para el país, naturalmente que requiere de medidas que de alguna manera venga a contener esta desazón, esta incertidumbre que se ha instalado muy profundamente en nuestro país. Claro, y que además vamos inmediatamente al Congreso, porque Natalie Catalán ya está con Ricardo Cifuentes, por ejemplo, para hablar de esto, porque Natalie, vamos contigo y ahí después nosotros ahí te sumamos desde acá.
Sí, porque claro, ya acaba de entrar Giorgio Jackson, el ministro de Express, y nos decía que van a dar el anuncio ahora en algunos minutos más, algo de lo que escuchábamos también en palabras de la ministra Camila Vallejo, y le queremos preguntar al diputado Cifuentes de la Democracia Cristiana de la Comisión de Hacienda, donde también tiene mucha incidencia este tema del quinto retiro. ¿Qué pasa con este quinto retiro acotado, este proyecto de ayuda acotada para pago de deudas? Nos decía Joana Pérez que la bancada de C iba a ir por un quinto retiro más amplio. Nosotros estamos disponibles para aprobar esta tarde en la Comisión de Constitución el proyecto original, digamos. Nos parece que eso es lo que hay que votar y definir. Creo que es sorpresivo lo que ha planteado el gobierno. A mí me parece curioso, digamos, que los que hace 3 o 4 meses planteaban de que estos retiros no tenían que tener ninguna letra chica, hoy día estén llegando con una cantidad de páginas, parece bien abultadas, digamos, de letras chicas. ¿Cómo van a destinar esto a los créditos? En fin, debe haber una burocracia, no sé. Yo creo que lo han pensado, ojalá que lo hayan pensado, porque si no va a complejizar, por supuesto, la aplicación de estos recursos. Diputado, del estudio nos quieren consultar. Gonzalo. Gracias, Nati. ¿Cómo está, diputado? Oye, diputado, lo conversábamos acá. Hola, buenos días. Buenos días. Lo conversábamos en nuestra humilde mesa con nuestro analista, que es el que más sabe, Max Quitral. Y la verdad es que hay bastante coincidencia en que la situación es como una suerte de zapato chino, diputado, para el gobierno y para cualquier gobierno que le hubiera tocado enfrentar el escenario, porque hay un tema de una señal que es contradictoria porque es así. O sea, acá varios diputados que ahora están dentro del gobierno aprobaron todos los retiros. Entonces, hoy día convencer de que hoy es una mala idea ya es un desafío. Dicho eso, hay otro tema que es complejo. Sí, claro. Y además que la debilidad que tiene el paquete de ayudas que el propio gobierno ha planteado, digamos, bueno, parece que es otra cosa. Ahora, insuficiente. No logra llenar el escenario. Diputado, sí, respecto a aquello, acá el ministro Marcel tal vez se jugó por utilizar lo menos posible de gasto fiscal, que fue lo que dejó el gobierno anterior para este paquete de medidas, y no excederse. Porque ahí está el otro lado del zapato chino. El gasto fiscal también aumenta la inflación. Sí, claro. Entonces, ¿cómo enfrentas tú este panorama de alzas de precios? 3.000 millones que se introducen a la economía generan inflación. Claro. Entonces, por eso que nosotros hemos propuesto desde la bancada de la Democracia Cristiana algunas alternativas que sean que vayan en el sentido contrario, pero tampoco las aceptan, como por ejemplo eliminar transitoriamente el IVA a algunos productos que están en la cadena de precios que más han subido, la harina, el pan definitivamente, digamos, y otros artículos que van en las dos líneas, digamos, atacan la inflación, pero además ayudan al bolsillo de la gente que más necesita. Claro. Pero tampoco las han querido asumir, entonces nos parece curioso, digamos, que ahora vengan con un paquete de gasto que sea acotado. Pareciera que la intención aquí es meterle plata a los bancos, digamos, porque si uno plantea esto de que lo que se quiere hacer con el retiro de una parte de los fondos del 10%, digamos, es pagar deuda, bueno, yo inmediatamente pero pienso diputado, que aquí lo que se quiere ayudar es al banco, digamos, que mantiene la deuda. A ver, pero diputado, ¿aquí se quiere ayudar a los bancos o aquí no le está quedando otra salida al gobierno? Porque, a ver, ustedes como Democracia Cristiana todos se han alineado en que van a aprobar el quinto retiro. Ustedes se sabía que no los podían dar vuelta, pero el Partido Socialista se entendía que los podían dar vuelta y yo entiendo que no pudieron. Y frente a ese escenario que sí se aprobaría el quinto retiro, el gobierno está tratando de dar una alternativa más suave, con menos impacto en la inflación. Sí, y también es mala. Un segundito, diputado, para terminar. Y también para darle una salida a Mario Marcel frente a este escenario. Sí, yo digo, a mí me parece bien que el gobierno busque alternativas. Lo que tiene que hacer es buscar buenas alternativas. La alternativa que estamos conociendo es una mala alternativa, porque lo que hace es transferir recursos desde las cuentas individuales de los ahorrantes, ¿no es cierto?, al banco que se va a ver beneficiado porque tenía una deuda de arrastre, ¿no es cierto?, y hoy día va a tener sus cuentas al día, digamos, las empresas sanitarias, en fin, la eléctrica, etcétera. Eso creo yo que no es ninguna solución para la gente que la está pasando mal. Diputado, lo saluda Carolina Escobar por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando usted habla de la posibilidad de sacarle el IVA, por ejemplo, a algunos productos, ¿qué tan sostenible en el tiempo es esto? Porque sabemos que la inflación y la crisis mundial no termina ni en junio, ni el primer semestre. Probablemente la vamos a seguir acarreando. Mire, hay dos instrumentos que en Chile a los que les tenemos mucho miedo y que se usan ampliamente en el mundo. El primero es manejar el IVA o manejar los impuestos transitoriamente,
De hecho, están haciendo algo. El MEPCO es finalmente, digamos, es descontar impuestos del impuesto al petróleo, ¿no es cierto? Pero cuando uno habla del IVA, como que se pone todo el mundo nervioso. Y lo segundo, países como Estados Unidos son capaces de entregar un bono de alimentos directamente. Entonces, ¿por qué el reino de lo liberal, digamos, puede hacer algunas cosas y nosotros no podemos hacer cosas parecidas? Cuando aquí perfectamente uno podría contribuir a aliviar la canasta básica con una, yo no digo fijación de precios, pero si uno no quiere tener fijación de precios, bueno, entonces lo que puede tener es un bono que las personas retiran, ¿no es cierto? Ojalá lo compren en el barrio, en el almacén de barrio, con eso generamos una cadena dinámica, digamos, que nos permite hacer frente a estos dos problemas que tenemos hoy día. Muchas gracias, diputados Cifuentes. Claro, parte de la discusión también de lo que se debería hacer acá en el Congreso frente a la discusión del quinto retiro. Allá dentro del Congreso ya está el ministro secretario general de la Presidencia justamente para socializar este proyecto del gobierno y ver qué va a pasar con esos votos de oficialismo que podrían aprobar este quinto retiro. Claro que sí, Natalie, muchísimas gracias. Gracias al diputado también por haber conversado con nosotros. Max, ¿sabes qué? Vuelvo contigo ahí. La iniciativa que hablaba el diputado, esto de comprar ojalá en el almacén a través de un bono, es un poco un modelo de una economía circular que beneficia a todos los actores que son parte de, ¿verdad? Pero, claro, compararnos un poco con Estados Unidos, chuta, me parece que la economía gringa da 3 vueltas como para poder nosotros decir, bueno, pues si lo hacen los gringos, ¿por qué nosotros no? Igual está ahogadita, acaban de publicar la cifra de inflación 8,5. Están todos ahogados. Las economías europeas que son súper cautas, están todos súper ahogados con la inflación. Por eso digo que el escenario económico, el ciclo económico en Chile no es positivo. Destaco bien esas medidas que son alternativas a lo que posiblemente va a presentar el gobierno, pero es un proyecto de última hora y que posiblemente no ha sido discutido ni conversado con las coaliciones políticas. Y me quiero detener en un punto. Aquí hay 2 parlamentarios de la democracia cristiana que se han manifestado de acuerdo con el quinto retiro. Es decir, que parece ser que la democracia cristiana no está dispuesta a pagar el costo político de no aprobar un proyecto. Entonces, le tira la pelotita al Partido Socialista y, por cierto, al Partido Comunista. Bueno, y el Partido Socialista, por lo que yo estaba reporteando ahora, tampoco los votos estarían para aprobar el quinto retiro y por eso, al parecer, el gobierno tendría que sacar esta carta alternativa. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a conversar contigo, pero antes, Rafa. Sí, pues tenemos los detalles de este proyecto. A ver, hablamos de la discusión del quinto retiro. Ayer, en una sesión especial, se hizo en una conversación bien intensa. Hubo ministros ahí. Hubo conversación, hubo diálogo, luego se habló de un quinto retiro acotado y ahora ya se habla de un proyecto alternativo que estaría sociabilizando a esta hora el ministro Giorgio Jackson con los parlamentarios para ver una salida. Ya hay 4 puntos, pero Marian Basso está en el Palacio de la Moneda a propósito de este anuncio que ya esbozaba la vocera de gobierno Camila Vallejo. Marian, cuéntanos cómo está el ambiente de la Moneda a propósito de este proyecto alternativo. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ahí en el estudio? Todos quienes nos están viendo. Efectivamente, hace algunos minutos la vocera de gobierno Camila Vallejo confirmó entonces que el Ejecutivo, el ministro Jackson que veíamos ahí recién en imágenes, va a ingresar en los próximos minutos este proyecto alternativo al del quinto retiro del 10%. Tú lo decías, fueron intensas las negociaciones el día de ayer hasta muy tarde, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional y finalmente se dio este humo blanco, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo y los distintos parlamentarios que conversaron ayer con los ministros justamente para ingresar este proyecto alternativo, que lo que busca es efectivamente no ser un retiro de libre disposición, pero sí un retiro con criterios de seguridad social. En eso se van a enfocar desde esta administración y ahí, claro, entonces estaban los 4 puntos que señalaba también la ministra recién, que son lo del mecanismo permanente para el pago de pensiones de alimento. Ese es el primer punto. El otro es el pago por deuda de arrastre de los servicios básicos. El tercero es el ahorro de los subsidios de S1 y de S59 de la vivienda social y el pago de la morosidad del crédito hipotecario. Vemos 4 puntos que son los que nos han señalado hasta el momento. Va a tener este proyecto de ley que justamente busca entonces este retiro con criterios de seguridad social. Decían acá fuentes del Ejecutivo, lo decía también la propia ministra vocera de gobierno, ese es un proyecto alternativo, no es una indicación al proyecto existente del quinto
retiro y este sería ingresado a la comisión de trabajo con discusión inmediata, o sea, su discusión empieza y tendría que ser hasta total despacho. Esa es la urgencia que le quiere dar justamente el Ejecutivo. Le preguntábamos recién a la ministra vocera de Gobierno si se había evaluado el impacto, por ejemplo, en la inflación, que es algo que preocupa tanto al Banco Central como al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y señalaba ahí que los detalles los va a dar el ministro Jackson, pero que efectivamente se estudió este proyecto para que el impacto no fuera tal como un retiro de quinto del 10%, pero que también atendiera las necesidades de las distintas familias que en este momento ven una situación muy compleja. Entonces, eso ahí, por lo que se está dando acá en el Palacio de la Moneda con mucha urgencia, muy tempranito nos llegó hasta la información que les estamos entregando ahora. Sin duda, y es súper relevante, Mariana. A ver, a mí me llega también el dato de que hoy día mismo se ingresaría a la Comisión del Trabajo. Voy a hacer la distinción y ya va a entender por qué. En la Comisión del Trabajo llega este proyecto con discusión inmediata. Ya está total trámite. Por tanto, podríamos tener una jornada en que se empieza a ver ese proyecto con estos 4 puntos que ya destacabas, Mariana. Y en paralelo está la Comisión de Constitución, donde se está revisando los quintos retiros fusionados, digamos el proyecto que finalmente se está viendo y que ayer tuvo una antesala. Y por eso, Marián, es súper relevante lo que tú marcas y sobre todo, ojo con esto, porque está acotado a 4 puntos. Tú los mencionabas, pero son 4 puntos que finalmente responden a necesidades, podríamos decir, más urgentes, que es la vivienda, el pago del dividendo, los que están retrasados, los servicios básicos, otro elemento, y también otros 2 que tienen que ver, uno con la alimentación. Ahí es relevante este proyecto de ley y el último elemento es un mecanismo permanente para que se hagan pago de pensiones de alimentos. O sea, hay 2 al menos que tienen que ver con esta situación y además, ojo, los servicios básicos, Marian, ¿no? Por tanto, como para irlo bajando y viendo cómo la gente podría tener esta alternativa, también viéndola en el efecto directo a ellos, es que este proyecto alternativo del gobierno hoy día también podría estar con una fase muy relevante en el Congreso. Sí, así es. Ahora hay que ver claramente las comisiones en qué el número de la tabla, ¿no es cierto? Ponen esta discusión, eso es muy importante dentro de las discusiones que se dan, pero claramente este es un proyecto que concita mucho la atención, así que se espera que sea puesto y discutido lo antes posible, ¿no es cierto? Ahí en el Congreso Nacional y sobre todo lo que tú decías, teniendo en cuenta que varios parlamentarios del oficialismo, de la propia coalición de gobierno, que son 2 coaliciones, habían señalado que estaban en reflexión en el Congreso Nacional, incluso el Partido Comunista. Entonces esto viene a ser una puerta, una ventana justamente para tener esa convergencia entre lo que estaba diciendo el Ejecutivo, que los retiros efectivamente son dañinos para las reformas estructurales que quieren hacer, pero también un punto de encuentro con los parlamentarios que señalaban que ellos tienen que escuchar a sus representantes, a quienes fueron, quienes los votaron, ¿no es cierto?, para estar ahí representándolos, así que efectivamente esta vendría a ser una ventana de solución. Ahora, le preguntábamos a la vocera si es que esto iba a entonces hacer que los parlamentarios que estaban en reflexión votaran en contra del proyecto del quinto retiro. Ella señalaba que efectivamente no puede dar una opinión por parte de los parlamentarios, pero hay que ver ahora en la mañana si es que efectivamente esos parlamentarios que estaban en reflexión ahora van a votar en contra del quinto retiro justamente para respaldar este proyecto alternativo del gobierno. Perfecto, María. En cualquier momento volvemos contigo en el Palacio de la Moneda, pero súper importante marcar lo que decías. ¿Qué tramitación va a haber hoy día? Y en la Comisión del Trabajo yo estaba revisando aquí rápidamente porque uno dice, bueno, ¿y quién está a cargo de esta comisión? Porque decía, hay que ver cómo lo ponen en orden en la tabla, o sea, cuál es primero, cuál se revisa después. En la Comisión de Constitución, donde se está viendo el quinto retiro, está Carol Cariola, del Partido Comunista, ¿no? Ahí hay una señal, uno podría decir, ahí está también quien determina el orden. ¿Quién está en la Comisión del Trabajo? Alberto Undurraga, de la Democracia Cristiana. Por tanto, de inmediato están viendo todo. Bueno, ¿y quién está en esa comisión? ¿Quiénes son los parlamentarios? ¿A quién hay que preguntarle finalmente? ¿Va a apoyar o no este proyecto alternativo o se queda con el quinto después que pasa Sara? Y ahí es donde la carrera contra el tiempo me parece que también es relevante y por eso dar cuenta de qué incluye este proyecto alternativo a esta hora es fundamental. Bueno, es que esa es una gran pregunta que vamos a hacérsela a Max Quitral, porque Max, a ver, ¿qué te parece a ti esta alternativa que presenta el gobierno? ¿Qué tan arriesgada es? Porque dice el Rafa una cosa que es súper cierta, que decía la Marián también. ¿Qué pasa si el quinto retiro se vota antes? ¿Se van a atrever a los parlamentarios a rechazarlo por esta otra opción? Que ya estábamos escuchando una parlamentaria de la DC decir que traía letra chica. Bueno, y el otro parlamentario también estaba insinuando lo mismo. Y aparentemente la Democracia Cristiana ya optó
por estar aprobando y apoyando el quinto retiro. Evidentemente que esta jugada del gobierno es una jugada un poco desesperada para evitar que la discusión sea fructífera y que finalmente incomode aún más no solo al gobierno, sino que también a su coalición. Yo la verdad las cosas que entre las dos ideas, naturalmente que el quinto retiro tiene una carrera un poquito ganada, particularmente por las discusiones anteriores y porque dentro de la ciudadanía es mucho más llamativo lo que está ocurriendo con el quinto retiro, con esta propuesta que es focalizada. Yo insisto, va a quedar la clase media que está bastante deteriorada, que se está precarizando y que la situación económica no es para nada favorable a este sector. Sí, sabes que el escenario, ¿por qué es tan difícil? Porque, mira, a lo mejor desde un punto de vista político y también técnico, este proyecto alternativo que nos contaba Rafa, Marián, en detalle, que va a ingresar con discusión inmediata, fíjate que es un buen comodín. En un momento de difícil manejo, de poco espacio, ¿verdad?, de cadera. De poca cintura. Claro, porque en el fondo está optando por el mal menor. O sea, ya, pucha, no queda otra. Tiene que haber un retiro, pero que sea lo más chico posible para que no nos infle tanto. ¿Cierto? Sí. Ya. Y además de eso, a aquellos que estaban en duda de los parlamentarios tienen este salvavidas de decir, bueno, yo apoyé. Entonces te resuelve eso. Pero no te resuelve el problema de fondo. Por la situación, país y mundo. Exacto. La inflación no va a bajar. No. Por lo menos este año es muy poco probable y se demora mucho el proceso inflacionario en bajar. Así es. Entonces el problema va a ser permanente. Lo otro, hay cosas que este gobierno puede definir y hay otras que va a tener que esperar a la convención. Justamente. ¿Por qué digo esto? Las inversiones de largo plazo. Una industria que apuesta por una inversión de $1.000 millones, minería, energía o qué sé yo, necesita saber las reglas. Si no pone ni uno. Eso todavía está en veremos. Sí. Y lo otro, tú no sacas nada con darle bono a las pymes si no restableces la seguridad y el orden público de manera eficiente. Porque si no, el pyme que reciba 6 millones, un crédito blando, el viernes le van a hacer zumbar o le va a pasar por... ¿Me explico, no? Entonces, Sí, son sí. miles de factores. Es que te das cuenta que finalmente la situación país no es solo una cuestión asociada al retiro. El ciclo político y el ciclo económico está muy inestable. Exacto. Si esto viene pasando hace mucho rato. Yo no soy contrario de aquellos analistas que dicen que estamos frente a un nuevo ciclo político. Yo voy a ser insistente. Es un ciclo político que viene hace mucho rato de inestabilidad y no será resuelto. Porque ¿qué es lo que ocurre? Las elecciones se supone que vienen a dar estabilidad. Y no ha ocurrido eso por Gonzalo, Caro y Mari. Entonces, el ciclo político en nuestro país es de inestabilidad. Entonces, el escenario internacional, además, no está contribuyendo a calmar un poco las aguas. No, solamente suma, en definitiva, a lo que hemos estado viviendo y esta inestabilidad. Pero vamos de inmediato hasta el Congreso. Natalie Catalán está ahí y está con otro de los congresistas parlamentarios. A ver, ¿con quién estás ahora, Nati? Con Frank Sauerbrand de Renovación Nacional. Oye, es un hombre muy importante el diputado Sauerbrand porque él forma parte de la Comisión de Trabajo también y también de la Comisión de Constitución. Rafa Venegas nos decía que este proyecto del gobierno podría ingresar por la Comisión de Trabajo, diputado. ¿Usted qué sabe de este proyecto y también cuál es la postura de la oposición frente a este proyecto acotado o prefieren un quinto retiro de manera más general? Bueno, sabemos muy poco del proyecto, solamente lo que ha salido en los medios de comunicación. El gobierno nos ha comunicado a través del jefe de bancada que efectivamente el proyecto se va a ingresar a través de la Comisión de Trabajo con discusión inmediata y por lo tanto vamos a tener que empezar desde hoy día mismo a escuchar, ¿cierto?, a los expositores. Primero vamos a escuchar seguramente a la ministra del Trabajo, seguramente al ministro de Hacienda y luego de eso vamos a ir avanzando en el proyecto. Yo siento que este es un proyecto que puede en parte solucionar el problema de muchísimos chilenos, pero la idea es poder llegar y cubrir a la mayor cantidad de personas. Hoy día nosotros estamos pidiendo también una ayuda económica a través de un ingreso familiar de emergencia, por lo menos hasta el 50% más pobre, porque ese 50% no tiene ningún peso en su AFP y no tiene cómo hoy día pagar sus deudas ni enfrentar la situación económica en la que estamos. Diputado, nos van a consultar desde el estudio. Claro que sí, diputado Sauerbrand. Carolina Escobar por acá, le agradecemos su tiempo y converse con nosotros. ¿Sabe qué? Revisando las redes, la primera respuesta que podemos tener de la ciudadanía, el feedback, ¿no? Muchas personas dicen, a ver, pero ¿por qué si he esperado meses para poder terminar de sacar lo que yo considero es mío? Dicen las personas en las redes sociales, Twitter principalmente. ¿Por qué ahora tienen que venir a decidir para qué lo voy a poder ocupar? Y si lo puedo o no lo puedo retirar. ¿Qué le responde de inmediato usted a esas personas?
Bueno, mire, nosotros somos partidarios, ¿cierto?, de haber aprobado este quinto retiro de una manera mucho más simple para poder, ¿cierto?, haber hecho que la gente decidiera en qué lo pudiera gastar. Porque efectivamente este proyecto que presenta el gobierno va a cubrir algunas necesidades de los chilenos. El pago de dividendos, algunas deudas, ¿cierto?, algunas deudas de servicios básicos, pero por ejemplo, deudas universitarias, deudas de colegio y deudas de otro tipo no están cubiertas por este proyecto. Y por lo tanto la gente no va a tener derecho a poder decidir qué va a hacer con sus propios recursos. Entonces, ahí vamos a tener sin duda una polémica y una discusión con el gobierno porque nosotros somos mucho más partidarios de hacer una entrega de recursos mucho más amplia y que la gente decida en qué efectivamente gaste sus recursos. Diputado, ¿cómo está? María Luisa Godoy. Saludarlo, por supuesto, y también preguntarle, ¿los retiros ya son sin vuelta atrás? ¿Por qué se lo pregunto? Porque cuando fue el primer retiro decía no, solamente uno. Después el 2 fue no, solamente 2. No, si hasta el 3 nomás llegamos y ya se instaló en la gente que pueden retirar los retiros antes, que algo que por décadas fue intocable. Ahora ellos ya dicen, bueno, son míos, yo tengo derecho a echar mano porque estoy viviendo una crisis, porque estoy viviendo un momento difícil. Entonces, en esa lógica ya no hay vuelta atrás y el gobierno da lo mismo el proyecto que presente, atenuando la situación o la crisis de inflacionaria que estamos viviendo. ¿Usted cree que ya se van a aprobar igual? Mire, la verdad que nosotros sentimos de que esta situación se instaló en la ciudadanía como una petición permanente, pero va a depender mucho de las políticas públicas que el gobierno tome de aquí en adelante. Nosotros tenemos una situación económica muy compleja. Este año va a haber un crecimiento apenas del 1%, una inflación muy cercana al 10% ahora en pleno invierno, y tenemos, ¿cierto?, un nivel de incertidumbre que también nos da la Convención Constituyente, que hace, ¿cierto?, que el nivel de inversión, el nivel de generación de empleo vaya en caída en vez de ir avanzando. Por lo tanto, en medio de esta situación, evidentemente la gente va a querer echar mano a lo que más le pertenece, a lo que más lo estima cerca, y evidentemente ahí vamos a tener un problema que el gobierno va a tener que enfrentar con medidas mucho más decididas. Sí, diputado, ¿y qué medidas decididas puede tomar el gobierno? Porque, bueno, el gobierno le tocó este panorama. Yo creo que es un panorama demasiado complejo para cualquier gobernante, y lo están viviendo muchos países, dicho sea de paso. ¿Cuál sería una buena medida para salir del embrollo? Por ejemplo, porque aumentar el gasto público. Imagínese una salida fuera, lo que están pidiendo algunos de ustedes, un IFE, o un nuevo IFE, para tratar de abarcar a la clase media, tal vez. Pero ese nuevo IFE requiere recursos. Los recursos ya se gastó muchísimo, y si se ocupa plata fiscal, la inflación igual sube. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Sí, a ver, hay varias opciones que el gobierno puede tomar, pero tiene que tener una decisión tomada respecto, por ejemplo, a la recuperación del empleo. La recuperación del empleo tiene que ser una clave fundamental para poder recuperar, ¿cierto?, los niveles de bienestar de la ciudadanía. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo fiscal y hacer una expansión fiscal, por ejemplo, en materia de infraestructura, en donde se pueden hacer proyectos pagados por el Estado que absorban más mano de obra, por ejemplo. También dar muchas más facilidades a la pequeña empresa para que pueda volver a surgir. No puede ser que este proyecto, por ejemplo, no pueda la gente de la pyme poder pagar sus deudas, por ejemplo. Nosotros creemos que a través de la generación de nuevos puestos de trabajo, aumentos de la productividad, evidentemente la inflación va a ir disminuyendo, pero son políticas que el gobierno tiene que tomar con mucho más rapidez. Nosotros esperamos que el gobierno en este mes, ¿cierto?, haya ya aprendido la lección y se instale de una vez para poder tomar decisiones que van a tener que ser mucho más rápidas. Claro, pero diputado, a ver... Sauerbaum, muchas gracias también por conversar con nosotros. Chicos, no sé si tienen otra consulta, Mari, desde el estudio. Sí, lo que pasa es que es entendible lo que dice el diputado, pero también es complejo, porque estamos hablando que el gobierno anterior, estamos hablando que pasó más recursos que en toda la historia. El IFE lo que equivalía al mes era en construir 10 hospitales de mediana complejidad al mes. Entonces, claro, es difícil cuál puede ser la solución para que no se apruebe el quinto retiro, según las palabras del diputado. Gracias, diputado.